Buen día, soy Diego Ardura, profesor en el departamento MIDE 1 de la UNED y vamos a continuar con el taller de iniciación a la estadística, en concreto con el módulo 3, donde vamos a ver una breve introducción al programa que vamos a utilizar para realizar los análisis estadísticos, que se llama SPSS. En concreto veremos la vista de variables y la vista de datos del programa, el menú de ejecución de los distintos análisis, la definición de variables, la introducción de datos, cómo ejecutar el programa y cómo es la salida del programa. En concreto, el elemento que utilizaremos es el visor de resultados y cómo se puede guardar esos resultados. Cuando hacemos doble clic sobre el archivo de datos, se abre el programa y aquí vamos a tener dos posibilidades, estar en la vista de datos o en la vista de variables. Esta que se muestra aquí es la vista de datos. En la parte de arriba tenemos los menús de ejecución que comentaremos posteriormente. Aquí a la izquierda tenemos unos números que significan cada uno de los casos que tenemos en nuestra muestra, que pueden ser sujetos, por ejemplo. Y en el resto de columnas, pues los valores de las variables que hemos definido previamente, que son tres. La variable estudiante, que es una etiqueta que le ponemos a cada estudiante. La variable sexo, que es un 0 o un 1, dependiendo de que sea mujer u hombre. Y la variable deporte, que es el deporte favorito que ha manifestado ese estudiante. Esta sería la vista de variables. Simplemente llegamos a la vista de variables haciendo clic en la parte de abajo en este menú de dos botones, y aquí vemos que tenemos tres variables definidas en nuestro input. La primera columna es el nombre corto de la variable, la segunda columna es el tipo, si son números, letras, fechas, la tercera columna es la anchura en cuanto al número de dígitos de la variable, el número de decimales, una etiqueta que es una descripción de la variable y que suele ser muy útil cuando tenemos muchas, los valores posibles cuando codificamos una variable. Por ejemplo, aquí vamos a codificar la variable sexo, vamos a utilizar el 0 para sexo femenino, es decir, si el estudiante es una mujer, y 1 si es un hombre. Luego veremos cómo se codifican estas variables. Después tenemos una columna que hace referencia a la gestión de datos perdidos y que no vamos a comentar aquí. La anchura de la columna, la alineación, el texto puede estar centrado, puede estar justificado a la derecha o a la izquierda, el nivel de medida de la variable, y esta última columna, que tampoco utilizaremos, será para especificar si la variable es independiente o la variable es dependiente a priori. El menú, que es esta parte de aquí arriba, pues consiste en una serie de opciones entre las que nos va a ser bastante útil la opción analizar, por ejemplo, estadísticos descriptivos, pero aquí tenemos todos los análisis que puede realizar SPSS. Dentro de cada uno de los análisis, pues tendremos una serie de opciones que iremos presentando a lo largo de este taller. Para codificar una variable, por ejemplo, como comentábamos antes, la variable sexo, queremos asignarle unos números a cada uno de los dos sexos. Entonces, para eso vamos a valores en la vista de variables, hacemos clic en los puntos suspensivos y se nos abre un cuadro de diálogo como este. Si añadimos el valor 0 y la etiqueta mujer y damos a añadir, vemos que vamos a tener este comando en esta zona del cuadro de diálogo. Para darle valor 1 a la variable hombre, pues pondríamos 1 como valor, la etiqueta hombre y añadir. Y de esa manera el programa ya entendería que cuando ponemos un 0 estamos refiriéndonos a una mujer, cuando ponemos un 1 nos estamos refiriendo a un hombre. En cuanto a introducir los datos, si lo tenemos que hacer a mano, pues simplemente es teclear, ir tecleando todos estos valores. Aquí a continuación pondríamos el deporte favorito del estudiante 8, el del estudiante 9, el del estudiante 10 y ya tendríamos nuestro archivo de datos. Para ejecutar el programa iríamos a los menús de ejecución de aquí arriba, iríamos a analizar. Si queremos hacer, por ejemplo, un análisis de frecuencia sencillo y un diagrama de barras, que será lo que tomemos como ejemplo en este módulo, iríamos a estadísticos descriptivos, frecuencias, y se nos abre un cuadro de diálogo en el que tendríamos que arrastrar o pulsar esta flecha con la variable seleccionada, deporte, a la zona de variables. Después, en gráficos, tenemos una serie de opciones. Nosotros vamos a seleccionar gráfico de barras, vamos a darle a continuar, volvemos al cuadro de diálogo anterior de frecuencias y damos a aceptar.
automáticamente se generará la salida del programa que podemos ver en el visor de resultados, que es esta pantalla, una pantalla similar a esta. Lo primero que aparece aquí son un análisis de casos válidos y perdidos, por si acaso faltase alguno. En este caso todos son válidos porque no había ningún caso perdido. Y después nos va suministrando la información que le hemos pedido. En este caso le hemos pedido la tabla de frecuencias, aquí está. Nos da además los porcentajes, el porcentaje válido, el porcentaje acumulado. Y también le habíamos pedido un gráfico de barras, que es este de aquí. Para guardar nuestros datos, pues podemos ir a archivo, exportar y se nos abre este cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo lo que haremos es dar a examinar y buscar la carpeta de nuestro ordenador donde queremos guardar el archivo de salida, que será un archivo .doc que se puede abrir con el procesador de textos.